Muy buenas tardes. A los miembros de la prensa que no se les permitió entrar anteriormente, fue una decisión desacertada de no haberles permitido la entrada en el momento debido. Le pido disculpas a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Interinstitucional que aquí se encuentra hoy representada. Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa. Vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, Comandante General de la Armada Dominicana. Señor Jimmy García Saviñón, Presidente de ANAMAR. Y el quinto representante de la Comisión de Delimitación Marítima, que es de la Consultoría Jurídica, está en camino. Por motivos de fuerza mayor fue convocado por el señor presidente a una reunión en Palacio urgente y por eso no está presente. Ellos cuatro, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforman la Comisión Delimitadora de Fronteras Marítimas de República Dominicana, a la cual me referiré en unos momentos. Viceministros, directores, demás funcionarios, invitados especiales, amigos, todos, gracias por su presencia. Amigos de la prensa, señoras y señores. También estamos siendo ahora mismo retransmitidos o transmitidos a través del canal YouTube del Ministerio y saludamos por lo tanto a todas las personas que se encuentran conectadas. Estamos aquí reunidos hoy para presentar a la opinión pública el proceso de negociación del acuerdo de delimitación marítima que llevamos a cabo, el gobierno dominicano llevó a cabo con el gobierno del Reino de los Países Bajos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro, a nombre de la Comisión Delimitadora, quiere compartir con la opinión pública los detalles más relevantes de esas negociaciones. Como dije, nos acompañan aquí los representantes de la Comisión Delimitadora, que fue creada mediante el decreto 237-18 bajo el gobierno del entonces presidente Danilo Medina. Ya los mencioné a los titulares de las instituciones que conforman dicha comisión. Ese decreto 237-18 inició un proceso de negociación con los países con los cuales aún no se habían delimitado la frontera marítima, particularmente entre ellos con el Reino de los Países Bajos. República Dominicana tiene 6 fronteras marítimas. Más adelante estaremos considerando aquellas que ya fueron delimitadas previamente, que son con Colombia y con Venezuela. Pero volviendo al decreto 237-18, que ya mencioné anteriormente, uno de los considerandos de ese decreto establece lo siguiente, y cito: República Dominicana desea iniciar un proceso de discusión de límites con los estados contestatarios con los que históricamente ha tenido buenas relaciones
para arribar armoniosa y favorablemente a las delimitaciones marítimas pendientes, minimizar el riesgo de conflictos y procurar una correcta administración de los recursos oceánicos de los que dispone. En el mes de octubre del 2020, es decir, a escasos 2 meses del gobierno haber asumido el poder, se continuó con la negociación, o mejor dicho, se abrió la negociación ya directa con Países Bajos. Esa negociación duró 10 meses, en la cual estuvieron involucradas las 5 instituciones que constituyen la Comisión Interinstitucional, sus direcciones jurídicas, geográficas y cartográficas. Ese proceso concluyó con la firma del acuerdo con Países Bajos el 5 de julio de 2021. Y el presidente lo remitió al Tribunal Constitucional en cumplimiento del artículo 185 para el control preventivo de la constitucionalidad de los acuerdos internacionales. Lo envió el 17 de agosto del 2021. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0547-24 de 18 de octubre de este mes, es decir, hace apenas 13 días atrás, emitió su fallo favorable al acuerdo. Es decir, consideró que el acuerdo firmado entre República Dominicana y Países Bajos está dentro del marco de la Constitución y de las normas internacionales que el país ha ratificado. La primera norma que guió el proceso de negociación fue el artículo 9 de la Constitución de la República. El artículo 9, en cuanto al territorio nacional, establece que el territorio de República Dominicana, es inalienable. Está conformado por el mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes, entre otras partes del territorio. Y dice, la extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar. Repito, en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar. Esa convención, la Convención sobre Derechos del Mar, que duró décadas en ser negociadas y que fue adoptada en 1982, el país ratificó en 2008. Una breve mención al hecho de que una de las múltiples conferencias internacionales que se celebraron en el largo trayecto
para la adopción de esa Convención del Mar de 1982. Una de esas conferencias se celebró aquí, en nuestro país, en 1955. Y me da mucho orgullo decir frente a ustedes y al pueblo dominicano, toda la opinión pública dominicana, que mi padre fue el secretario general de esa conferencia. Lo segundo que tomamos en consideración fue que existe una declaración interpretativa que República Dominicana efectuó cuando depositó el instrumento de ratificación a la Convención del Mar ya mencionada. Esa interpretación, esa declaración interpretativa establece, y leo: República Dominicana, en armonía con el espíritu de la Convención, privilegia la opción del criterio de equidad sobre el de equidistancia como instrumento esencial para el establecimiento de los límites marítimos de las zonas de jurisdicción de los estados ribereños y para la determinación de las líneas de fronteras marítimas entre estados con costas frente a frente y o adyacentes. En tercer lugar, se analizó el artículo 74.1 de la Convención del Mar referente a la delimitación de la zona económica exclusiva entre estados con costas adyacentes o frente a frente, que es el caso entre República Dominicana y Holanda. Y vale la pena aquí en este momento hacer la aclaratoria que Holanda tiene el mandato de representar en las negociaciones internacionales a 3 países, porque son países que tienen su propio gobierno, cada uno de ellos, que son Curazao, Bonaire y Aruba. Por eso es que fue con Países Bajos que se llevó a cabo esa negociación, pero que en realidad es delimitar el mar con esos 3 países. ¿Y por qué digo yo países? Curazao tiene un primer ministro, un gobierno interno propio y, por cierto, por ejemplo, su primer ministro estuvo aquí en representación de Curazao en la toma de posesión del presidente, en la juramentación del presidente Abinader el pasado 16 de agosto y ha venido aquí varias veces. Pues, ¿qué establece ese artículo 74.1 de la Convención del Mar? Establece lo siguiente: la delimitación de la zona económica exclusiva entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa. Repito, a fin de llegar a una solución equitativa. Esto se enlaza con la declaración interpretativa que efectuó República Dominicana de privilegiar la equidad. Y me voy a explicar. Es relevante decir en este momento que la Convención del Mar no definió cómo se establece lo que es equitativo o lo que es la equidad. Solamente ese artículo 74.1 menciona la palabra equidad o equitativo.
Y entonces, ¿cómo se determina lo que es la equidad o equitativo? La jurisprudencia internacional vino a subsanar ese vacío con las múltiples sentencias de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal del Mar. Y establecieron un método de 3 pasos. Primero, obvio, determinar para ver si hay equidad, es decir, la equidad es un objetivo. El primer paso es determinar cuál es la línea media entre las costas o las zonas económicas exclusivas de los 2 países. Y tal vez este es el momento adecuado para decir y explicar que la Convención del Mar estableció que el mar territorial de todos los estados, tiene una extensión de 12 millas náuticas. 12 millas náuticas. Y sobre esa extensión, cada estado tiene derechos soberanos sobre esas millas náuticas. Y añado en este momento que una milla náutica es el equivalente a 1.85, si mal no me falla la memoria, kilómetros terrestres. Una milla náutica equivalente a 1.85 en tierra. Y la zona económica exclusiva, es decir, la que se extiende desde la línea base, y en otro momento le puedo decir de qué es la línea base, desde la línea base de un estado hasta una extensión máxima de 200 millas. Todo estado tiene derecho a una zona económica exclusiva de 200 millas. Y tiene derechos soberanos, no soberanía, derechos soberanos. No tenemos tiempo ahora para entrar en específicamente, pero quiere decir que tiene primacía sobre los recursos naturales que se encuentren en la plataforma o en cualquier área en el mar de esas 200 millas náuticas. Ningún estado tiene derecho a más de 200 millas náuticas. Ahora bien, hay estados que no llegan a tener 200 millas náuticas, como es el caso ahora entre República Dominicana y Países Bajos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos derecho a 200 millas náuticas? Porque cuando usted mide la línea base de República Dominicana a la línea base de Países Bajos o de las islas, no llegan a 400 millas. Hay menos de 400 millas náuticas. Y por lo tanto, la única manera, esa es la primera parte del método, es determinar cuál es la equidistancia. Inevitablemente. Pero es el primer paso. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Más adelante les voy a decir específicamente cuántas millas tenemos, voy a abundar un poco más sobre ello. El segundo paso para determinar, para llegar a la equidad, para ver si hay equidad en la negociación, es determinar si existen condiciones anómalas o circunstancias geográficas excepcionales.
que hagan variar la equidistancia. ¿Cómo que, por ejemplo? Imaginen dos países adyacentes uno al otro, y nosotros tenemos esa situación, por ejemplo, con el vecino país, pero no vamos a entrar en eso, vamos a utilizar otro país, por ejemplo. Vamos a utilizar Guyana y Surinam, que fue un caso que fue a un tribunal internacional. Surinam tiene una isla muy cerca de la costa que divide los dos países. Si se trazaba una línea recta, se le cortaba el mar a la isla perteneciente a Surinam. En ese caso había que variar la línea de una forma tal que la isla pudiese tener algo de mar territorial que le pertenece al país vecino. Pues esas fueron circunstancias anómalas o excepcionales geográficas que se miró. Si usted ve la costa de República Dominicana, la línea base de República Dominicana con la línea base de las islas, no existe ninguna circunstancia anómala geográfica. Tercer paso. Si existe proporcionalidad en las aguas que cada país adquiere. Y en ese caso, las sentencias de los tribunales internacionales han establecido que para que exista una falta de proporcionalidad y se pueda variar entonces la equidistancia, se requiere una desproporción mayor a 1.9. Y la proporcionalidad entre los mares de cada uno es 1 a 1.26. A favor de las islas. Pero eso no tiene que ver con la distancia desde nuestra costa. Eso tiene que ver por, si lo pueden ver, lo verán en el mapa que por aquí viene. Eso tiene que ver con la negociación que Países Bajos llevó a cabo con Venezuela en su momento hacia los lados. Pero de todas formas, está más que dentro, eso es Colombia, todavía no. No vulnera la regla establecida por las sentencias de los diversos tribunales, la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal del Mar. No había desproporcionalidad. Esos son los tres pasos que esta comisión, con sus divisiones jurídicas, cartográficas, geográficas, miraron y analizaron exhaustivamente. Permíteme ahora entonces ir a la cuestión de Colombia. Pero mencioné de que República Dominicana negoció su mar territorial y zona económica exclusiva, sus límites territoriales marítimos, con Colombia en 1978, a través del llamado Tratado Liévano-Jiménez, de enero de 1978. Esas son las coordenadas de esa negociación que se llevó a cabo en ese entonces.
bajo el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer. Posteriormente, en marzo de 1979, el gobierno de don Antonio Guzmán llevó a cabo una negociación de delimitación marítima con el gobierno de Venezuela. En esa delimitación marítima se fijó nuestro mar, los límites de nuestros mares, pero además necesitamos la gráfica donde se ve ya la brecha o la apertura que quedó de Venezuela. Este es el mar venezolano aquí. Y de este lado. Este es el mar de las tres islas de Países Bajos. Y se llegó a un acuerdo en el cual se fijaron estas coordenadas. Este es el lado oeste. Y este es el lado este de la delimitación marítima con Venezuela. En ese momento no se cerró esos dos puntos porque Venezuela sabía que le pertenecían a Países Bajos. ¿Cómo sabemos que le pertenecían a Países Bajos? Recuerden que dije que República Dominicana negoció con Venezuela esa delimitación marítima en marzo del 79. Ya en marzo del 78, un año antes, Venezuela había negociado con Países Bajos su delimitación marítima. Y en esa negociación entre Países Bajos y Venezuela, los dos países, Venezuela y Países Bajos, habían acordado ya un año previo en esos dos puntos, que fueron exactamente los mismos dos puntos que nosotros negociamos, las mismas coordenadas geodésicas que República Dominicana negoció con Venezuela. Esto es muy importante, esto es fundamental entender. Entonces, vamos a la extensión. Déjenme ese mapa todavía, no me lo cambien, por favor. La extensión de la costa, lo que se llama la línea base, eso también está reglamentado por la Convención sobre el Derecho del Mar. Establece cuáles son los puntos en una costa que conforman la línea base para diferentes tipos de negociaciones. Para nuestra negociación con Países Bajos había un espacio que es la protuberancia, en primer lugar, la protuberancia mayor de una costa, es el punto desde el cual se inicia. Desde el punto mayor, que es la isla Saona, en este caso, hasta el punto mayor de las tres islas, son exactamente 337 millas náuticas. Para ser más exacto, 337.3 millas náuticas.
Es decir, que ninguno de los dos países, o ninguno de las dos, en este caso islas, las tres islas y República Dominicana, podemos tener 200 millas náuticas. Entonces, desde el punto de Saona hasta el punto oeste, o en total hasta la línea principal de República Dominicana, el punto oeste de esa negociación que con Venezuela, es decir, República Dominicana tenía que tomar esas dos coordenadas que ya habíamos negociado con Venezuela y que Venezuela había negociado con Países Bajos como los puntos necesarios para una negociación. La distancia para República Dominicana es 168.84 millas náuticas. Y para Países Bajos 168.68. Desde que habíamos negociado con Venezuela en el 1979, República Dominicana no había vuelto a delimitar su mar territorial con ningún otro país. Por eso es que el entonces presidente Danilo Medina emitió ese decreto en el 2018 creando esta comisión. Por tanto, en base a lo que les he dicho hasta ahora, la comisión negociadora unánimemente, quiero que quede claro, unánimemente recomendaron firmar el acuerdo con Países Bajos en base a los términos ya establecidos. Y entonces voy ahora a definir esos términos. Como dije, no había ninguna circunstancia anómala o ninguna circunstancia geográfica que variara la X distancia. Y como no había desproporción o falta de proporción en los mares internos que cada uno había adquirido, por lo tanto, la única manera equitativa, es decir, la equidad recaía exclusivamente en la X distancia. No hay de otra. Por lo tanto, cumplimos la comisión con los 3 pasos que definen la equidad de una negociación. Esa jurisprudencia de los tribunales internacionales es obligatoria para República Dominicana, porque así lo establece la Constitución de República Dominicana. Los tratados internacionales debidamente ratificados por los poderes públicos son vinculantes y obligatorios. Por lo tanto, a esas personas que dicen que regalamos mar, eso es totalmente falso, de toda falsedad. Pero no solamente no regalamos mar, sino que en las negociaciones ganamos mar. Escuchen bien,
ganamos mar. Para ser exactos, ganamos 11 millas náuticas cuadradas. 11 millas náuticas cuadradas, que son el equivalente a 30 y cuánto, Nicole, ¿dónde está Nicole? 37. Equivalente a 37 kilómetros cuadrados si fueran en tierra, en terrestres. Fue lo que adquirimos a través de la negociación. Por lo tanto, esas personas que andan diciendo eso, no tengo otra manera de decirlo más que en lenguaje llano y sencillo, no saben de lo que están hablando. Y le están haciendo un flaco servicio a nuestra democracia, porque no han hecho la debida diligencia de enterarse realmente de lo que estamos diciendo. Ahora le tocará al presidente decidir en qué momento envía el acuerdo al Congreso para su aprobación. En conclusión, esta comisión cumplió con su deber constitucional. Cumplimos con las normas de derecho internacional. Logramos el mejor acuerdo posible, de acuerdo al artículo 9, los mejores términos posibles para República Dominicana bajo el derecho del mar, como establece la Constitución. Y además, repito, ganamos mar. Todos los miembros de esta comisión, creo hablar por todos y cada uno, provenimos de hogares en los cuales nos enseñaron el legado de cada uno de nosotros a respetar los valores patrios, a respetar y honrar nuestra soberanía, a querer y honrar a todos aquellos héroes que lucharon por los límites terrestres y marítimos de los cuales hoy disfrutamos. Y jamás en la vida le ocurriría a ninguno de nosotros menoscabar ese territorio. Cada uno de nosotros sí llevamos firmemente inscritas en nuestra mente y en nuestro corazón lo que dice la Biblia en nuestro escudo nacional, el versículo de San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muchas gracias. Ahora estamos abiertos a preguntas. Para poder tomar el mayor número de preguntas posibles, le vamos a pedir que sean lo más concisos posibles en sus preguntas, pero abiertos a todo tipo de preguntas. ¿Perdón? ¿Así?
quiero hacerlo. Sí, buenas noches. Canciller, ¿cómo es posible ganar? Podía, perdón, identificarte. Sí, Wilder Páez, de Diario Libre. ¿Cómo es posible ganar 11 millas náuticas? ¿Sería que no pertenecían y no estaban bien estipuladas, bien contempladas en contratos anteriores? Hay una palabra colombiana que a mí me encanta. Es que los miembros de esta convención fuimos todos tan berracos. No, miren, ¿cómo logramos eso? Tiene que ver con que en la conversión de diversos, y aquí entramos con muchísimo gusto, nos sentamos aparte para hablar de este aspecto. Hubo una conversión de los datos de las coordenadas geográficas antiguas a la conversión basada en el sistema global geodésico. El sistema antiguo estaba basado en coordenadas de longitud y latitud hecha en trazos. Se convirtió en el 1984 al sistema ese que le mencioné, basado en el GPS. Y al hacer esa conversión, nos dimos cuenta de que había un cambio en esas coordenadas geográficas antiguas y que obviamente nos favorecía. Entonces, ahí vino la negociación y esos fueron las coordenadas que se adoptaron, que negociamos en el acuerdo con Países Bajos. Eso es, de manera general, te podría abundar sobre ello, pero no creo que este es el escenario para ello. Más o menos, ¿entiendes? Sí, dime si no, para darte un poquito más de información. Estaba basado en algo que se llama anteriormente el datum geográfico de Suramérica. Pero habían varios, datum geográfico de Suramérica de 1956 y después había otro, el datum geográfico de Norteamérica de 1969, me parece, que se usaron para diferentes negociaciones. ¿Ok? Siguiente. Buenas noches, Maylen Reyes del grupo de medios Telemicro. Quisiera saber si este acuerdo establece algún tipo de beneficio para República Dominicana con posible explotación de hidrocarburos y económicamente de qué forma nos beneficia. Bueno, al no tener firmado un acuerdo que delimite claramente, precisamente las fronteras, un país X con recursos mayores que el nuestro pudiera comenzar a hacer exploraciones en un territorio, en la zona económica exclusiva dominicana. De esta manera aseguramos de que se conoce claramente cuáles son los límites de cada uno de los estados. En este caso. Por lo tanto, esa delimitación protege hacia futuro los intereses de las generaciones dominicanas. Por eso consideramos de que es fundamental, esencial, que el Congreso lo apruebe. Buenas noches, Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Según las organizaciones políticas Fuerza del Pueblo y Fuerza Nacional Progresista, varios de los jueces que tuvieron votos salvados o razonados en esta sentencia
la motivaron entendiendo que la República Dominicana no tomó en cuenta la ley número 66-07 sobre estado archipelágico. Esa es una. Y la otra, un poquito fuera de esto, es si es cierto que la Embajada Dominicana en Ecuador fue saqueada en momentos en que no había energía eléctrica y que se llevaron parte del mobiliario de la misma. Muchas gracias. Mira, esta rueda de prensa, Wilkin, es para tratar este tema. No quiero desviar la atención en este momento. Con muchísimo gusto, ya fuera, cuando termine esto, con muchísimo gusto, aquí está el viceministro bilateral que con muchísimo gusto te responde la pregunta en relación a lo de Ecuador. En cuanto a la ley archipelágica, ya yo dije que la declaración interpretativa que se depositó en Naciones Unidas en función de esa ley 6607, de que República Dominicana privilegia la equidad por encima de la equidistancia, que fue tomada en consideración, ¿no? La ley 6607. Pero ya también te dije de que, de acuerdo a la Convención del Mar, que es el tratado que establece los límites de mar territorial, zona contigua, no la mencioné, pero no viene al caso ahora, zona contigua y zona económica exclusiva, es la Convención del Mar. Porque si cada país fuese a tratar de establecer sus propios límites, sería la ley del más fuerte. Y nosotros estamos rodeados de países un poquito más fuertes que nosotros. Por lo tanto, a nosotros, a República Dominicana, nos interesa sobremanera fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional, porque sin eso estaríamos perdidos. No sé si me explico, Wilkin. ¿Me explico o no? No, entonces dime el menos para no se abundar. Bueno, ya ahí, Wilkin, entran agendas políticas, no en esto de por medio. Yo no me voy a entrar en agendas políticas. Yo lo que puedo hacer es hablar de las normas, la Constitución, el derecho internacional, si se ha cumplido o no. Yo no puedo andar, ¿no? Hay tantas teorías, como ya dije, ¿no? De que yo no puedo. Por ejemplo, a título de ejemplo, hay un ex juez de una alta corte que dijo que el derecho internacional debería adaptarse al derecho interno. Imagínense lo descabellado que es esa idea. Si así fuera, nunca habría ningún tratado internacional, no existiría. Entonces, y ese ex juez, su papá fue profesor mío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una persona sumamente respetable a quien yo admiré mucho. Al padre. Siguiente pregunta. Buenas noches, Dayana Costa, periódico El Día. Si tienen la amabilidad de poner los mapas, si se puede, porque en base a eso... ¿Cuál de ellos? Donde estaba el acuerdo de Venezuela con Reino de Países Bajos, es una simple aclaración, y donde esté el acuerdo de República Dominicana con Reino de Países Bajos. Que usted en la diapositiva. Sí, sí. Bueno, sí, las dos que estaban. No, el anterior. No, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, ok. Sí. Es una aclaración. Sí. Usted explicaba que a partir del acuerdo de los Países Bajos, ese acuerdo es el punto de partida de nosotros como país para las negociaciones con los Países Bajos. ¿Es exacto ahora? Y vamos bien. Correcto. ¿Se puede, no sé si se puede, señalar cuál es el beneficio o qué territorio ganamos de acuerdo a la explicación que usted daba en este mapa donde está el acuerdo con Países Bajos? Bueno, de manera... Pongan un gráfico, por favor, en el cual está la línea en que cierra ese espacio y se ve los dos mares. Por favor.
Por ahí, la deben tener. No, no es esto. Ahí está. A ver, el micrófono, por favor. Países Bajos. Países Bajos. República Dominicana. Sí, perdón, disculpe. Ahí que queremos que nos señale qué fue lo que ganamos, porque así en el mapa es como más legible y más Lo que entendible. ganamos, bueno, ya estaba puesta anteriormente. Vuelvan de nuevo a la gráfica No, anterior. no, deje esa misma. No, este no se va a tocar. Ah, ok. Porque Sí, es ya. demasiado pequeño. Aquí está. Es decir, hasta aquí. Anteriormente hubiese sido allá al norte, ahora es aquí. El trazo. Todo esto es el mar que ganamos. Esas son las 11 millas náuticas o 33.7 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Sí, me hicieron la foto. Siguiente. Es todo. Es todo. ¿Eh? Es todo. ¿Todo? ¿Cómo va a ser? Juan Diablo, consultor privado. Admitiendo que soy un ego en estas cuestiones, se me suena la pregunta, si se delimitan equitativamente el territorio marino de cada estado, ¿cuál de las delimitaciones es la que se aplica? Porque ya tenemos un acuerdo con Colombia, con Venezuela, y yo me pregunto si se solapan esos territorios y que además hay otros países del Caribe, hay como 5 más, Barbados, Santa Lucía, Dominica, Anguila, etc. ¿Habrán acuerdos separados con esas otras islas, que son países? Nosotros tenemos, como dije anteriormente, hasta el día de hoy, delimitado nuestro mar solo con Colombia y con Venezuela. No hay solapamiento de coordenadas geográficas en las negociaciones. Hay unos puntos en la negociación, en un lugar donde puede haber alguna contestación en relación a esas líneas geográficas, pero es entre Venezuela y Colombia, no con nosotros. Y la forma de resolverlo, cuando hay ese tipo de situaciones, es yendo o a la Corte Internacional de Justicia o al Tribunal del Mar o a un tribunal de arbitraje. Es la forma. No sé si eso te responde. ¿No te responde la pregunta? A ver, sigue para... Tiene que excusar. No te preocupes. Pero lo que yo me pregunto es si cada país tiene que hacer estos acuerdos con cada país. En el Caribe tenemos múltiples países y hay, como dije anteriormente, 4 o 5 de las islitas de las Antillas Menores que tienen categoría de países independientes. Entonces, ¿estaremos nosotros en el futuro negociando acuerdos con cada uno de esos países? No. La respuesta es sí y no. Es decir, sí hay que negociar bilateralmente. Todos los países que tienen costas adyacentes o frente una a otra tienen que negociar.
sus límites. Es decir, la Convención del Mar establece los parámetros, es la guía para cómo se lleva a cabo. Pero cada país tiene que llegar al método equitativo para cada uno. Venezuela lo ha negociado con muchísimas islas, Trinidad y Tobago, Barbados, muchísimas otras. Y así cada una de ellas con los otros. Por cierto, algo muy importante, no quiero convertir esto en una clase de derecho internacional, pero ni modo. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que esa islita diminuta, no, que es un pañuelo, que tiene 50,000 habitantes, pueda tener el mismo derecho que nosotros? Bueno, ese es uno de los fundamentos esenciales del derecho internacional, que es la igualdad jurídica de los estados. Por eso es que el voto de ese minúsculo estado en un organismo internacional como las Naciones Unidas vale igual que el estado o la nación más poderosa. Sobre eso está fundamentado el derecho internacional. Nosotros ni ningún país lo podemos cambiar, sino ¿qué ocurriría? El caos internacional. El caos internacional, la ley de la fuerza. Entonces, si cada uno tiene que negociar con cada otro, nosotros ahora, si terminamos, pasa por el Congreso y es aprobado, nos quedarían 3 países. Nada más. Tenemos otra preguntita Sí, por aquí antes del señor Roberto Cavada. Entonces, perdón, Juan, perdón, Roberto. ¿Todavía hay algo que no contesté? Es que me doy cuenta ahora que muchas de esas islitas no tienen costas frente a nosotros. Tampoco hay que negociar con ellas. No. Así que entiendo todo lo explicado. Gracias. ¿De qué? Buenas noches, Luis Miguel Paniagua de Noticentro, Telecentro, Canal 13. Ya preguntaban que cuál es la ganancia de República Dominicana, que si se tiene pretensión de explotar algún mineral, como usted bien decía, el decreto 238 que crea la Comisión Interinstitucional para la Delimitación. Pero ¿por qué comenzamos específicamente, luego de aprobado ese decreto, con Países Bajos? Es que hay algún ingrediente que le da origen a que se firme este acuerdo específicamente con este país cuando nosotros compartimos costas con otros que no tenemos tratado de esta índole. ¿Hay algún interés expreso de Países Bajos en esas aguas? Muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite responder. El motivo está muy claro en lo que enseñé anteriormente, que ya nosotros habíamos negociado 2 puntos geográficos con Venezuela que estaban ya claramente establecidos y que Venezuela a su vez ya los había también negociado con Países Bajos. Por lo tanto, era una negociación relativamente fácil. Entonces fue por ese motivo y porque ya habíamos negociado en el sur y habíamos cerrado con Colombia por un lado, con Venezuela por el otro, y al cerrar ya con Países Bajos ya dejaríamos completamente delimitado nuestra frontera sur. Esos son los motivos principales. Pero si había alguna agenda ulterior o algún motivo, han dicho muchas cosas, como hasta que para algunas negociaciones, para llegar al Consejo de Derechos Humanos, que nosotros para buscar... Señores, 137 países, no fueron 137, María Fernanda, ¿cuántos países fueron que apoyaron
la candidatura dominicana que nos llevó al Consejo de Derechos Humanos? 137. Esos votos de esos 137 países se negocian. Nosotros los apoyamos para una candidatura X que a ellos les interesa y ellos nos apoyan para otra candidatura. Esa es la forma en que se llevan a cabo. No a través de elucubraciones que han surgido, que había un interés falso de toda falsedad. Agendas, a saber de qué, no voy a entrar en eso. Dije que nosotros utilizamos las normas jurídicas constitucionales e internacionales. Sí. Canciller Roberto Cavada, Telenoticias. Ya el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a este acuerdo y queda el proceso en el Congreso. ¿Qué estrategia se va a seguir en el Congreso? ¿Harán esta misma explicación? Digo, para evitar que se pueda politizar, con el respeto que merecen nuestros legisladores, pero ya hemos visto otros proyectos de ley que terminan politizándose o cualquierizándose. No es que no se escuchen todas las opiniones, pero como hay gente que habla sin saber de lo que dice y pudiera malograr un acuerdo que a todas luces, según usted lo ha explicado, ha sido beneficioso y es importante para el país, y que en una vista pública o en cualquier comisión se pueda desmenuzar y no se llegue a su esencia. ¿Qué estrategia tendría esta propia comisión para hacer valer ese acuerdo? Bueno, gracias, Roberto. Primero, ahora necesitamos explicarle a la opinión pública dominicana, dado el hecho de que ha habido toda esta desinformación, explicarle a todos los sectores posibles de qué trata. Es decir, ahora tenemos nosotros que decirles ganamos mar y cómo se llevó a cabo la negociación y sumarlos a nosotros, ¿no? Para que cuando vayamos al Congreso tengamos todo ese terreno de la opinión pública ya también a nuestro favor. Y eso lo vamos a hacer a través de una campaña que vamos a iniciar. La estrategia ya en el Congreso implicará una serie, obviamente, de explicaciones aún más técnicas que las que hemos dado acá. Y eso me permite informar que el gobierno anterior, el del presidente, entonces presidente Medina, después de que se aprobó ese decreto 237, uno de los artículos de ese decreto estableció que podría la Comisión Interinstitucional contratar expertos internacionales sobre la materia. Y el gobierno del presidente Medina contrató a un experto internacional en la materia, el profesor Paul Reichler. El profesor Paul Reichler es una de las eminencias reconocidas a nivel internacional por haber ganado un número de casos ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal del Mar como especialista en derecho del mar. Y el profesor Reichler en su momento no solamente fue avalado por la Comisión Interinstitucional de esa época y por el consultor jurídico de esa época, sino que también esas personas, todas que hoy, algunas de esas personas que hoy critican, también celebraron la contratación de ese experto. Ese experto vino aquí 2 veces cuando le hicimos 2 presentaciones a las los diferentes tribunales constitucionales. Y él les dijo, lo que hizo la Comisión Delimitadora Dominicana es lo correcto. Y algo que distingue al profesor Reichler es que él solo representa a países pequeños.
No representa ningún país grande. Entre otros, tal vez la mayoría aquí no recuerden, un famoso caso entre Nicaragua y Estados Unidos llamado Irán-Contra, que Nicaragua llevó a Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia y le ganó a Estados Unidos. El profesor Reichler fue el abogado de Nicaragua. Y pudiera citar la cantidad de casos en los cuales él ha participado y ganado. Él sigue siendo, al día de hoy, nuestro asesor. Y ya vendrá también al país en su momento oportuno. No sé si... Tenemos una última pregunta con Maylen. Ministro... ¿Y por qué última? Ministro, ¿quién demostró interés inicialmente en este acuerdo? ¿República Dominicana o Países Bajos? ¿Y por qué el acuerdo no reconoce a República Dominicana como un estado de archipiélagos? La negociación fue mutua. Ambos países manifestamos el interés mutuamente. Países Bajos, desde hacía cierto tiempo, mucho tiempo atrás, había manifestado deseo, décadas atrás, de negociar con República Dominicana. De nuevo, si ustedes recuerdan que yo dije Colombia, 78, Balaguer, Venezuela, 79, Antonio Guzmán, decreto 237-18, Danilo Medina, y ahora, presidente Abinader, 2020 hasta ahora, hay una continuidad de Estado. Los estados como tal tienen que continuar, los gobiernos tienen que continuar en el tiempo las negociaciones que no se han concluido. Entonces, hubo a través del tiempo, todo ese tiempo, acercamientos de ambos lados. Entonces, la convención, el tratado, no tiene por qué mencionar que la ley reconocer el Estado archipelágico dominicano. Lo que nosotros tenemos que, o en la negociación bilateral, es reconocer en el proceso de establecer la equidad si se cumple con la Constitución y con el derecho internacional. Señores, señoras, muchas gracias, muy agradecido. Yo no sé si algún miembro de la comisión desea. Muchas gracias. Buen recordatorio. Invito a todos aquellos representantes de los medios, particularmente por la función tan importante que tienen, a leer la sentencia del Tribunal Constitucional. Fueron 9 votos. Hay algunos que dicen, sí, pero que hubo unos votos salvados, pero como que no, son 9 votos lo que establece la ley, y eso es lo que emitieron y aprobaron. Y ahí están establecidos estos 3 pasos que he mencionado para llegar a la equidad, están establecidos en la sentencia. Muchas gracias, Sergio. A todo el mundo. Hay un deber ciudadano fundamental en esta época de la desinformación, con la información masiva que hay hoy en día y la desinformación masiva también. Un politólogo ya fenecido argentino, Guillermo O'Donnell, en su momento dijo: no existe función pública más importante que la del ciudadano. Y lo que estoy diciendo es que compete a cada ciudadano también buscar la información veraz y solo transmitir información veraz, sobre todo cuando se tiene una responsabilidad de un medio de comunicación. Fundamental
para que la democracia pueda florecer, pueda sobrevivir, se necesita información veraz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los invitados, medios de la prensa, medios de comunicación que nos han acompañado. En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, deseamos feliz resto del día y cerramos nuestra transmisión en vivo.